Yo creo que todos nosotros tenemos testimonios personales de cosas que nos han sucedido a nosotros, cosas que el Señor nos ha librado. Nos ha librado de accidentes, nos ha librado de cosas que a lo mejor que ni nosotros ni sabemos. Testimonios de cómo Dios nos ha ayudado a encontrar trabajo, todo ese tipo de cosas. Pero esos testimonios también incluyen, como acaba de decir, milagros que no sabemos explicar, no sabemos por qué sucede, no sabemos cómo es que sucedió. Porque un milagro es exactamente eso, un milagro desafía las leyes de la naturaleza. O sea que un milagro es sobrenatural. Nosotros no tenemos control sobre los milagros. Dios es el único que tiene control de los milagros. Y los milagros pueden suceder en cualquier momento, en cualquier tiempo. Nosotros, los humanos, no sabemos cuándo suceden. No tenemos control en lo absoluto. Los milagros traspasan los cielos y llegan a este mundo. Y simplemente sucede. La Biblia nos habla de milagros. El milagro es algo que muestra el poder de Dios. Los milagros muestran de que Dios está en control. Dios está en control de este mundo y los milagros muestran que Dios está en control de usted. En la Biblia, en ninguna parte de la Biblia nos dice de que los milagros han cesado, o sea, que han parado. Yo sé que hay cierta controversia sobre los dones. Hay algunas personas que creen, bueno, los dones ya terminaron, ya no siguen. Otras personas que creen, ciertos teólogos creen, no, los dones siguen vigentes hoy en día. Y hay esa pelea, vamos a llamarlo así, entre unos teólogos y otros teólogos. Yo personalmente creo que los milagros no han cesado. Yo personalmente creo que los milagros siguen sucediendo. Yo creo que Dios hace milagros en medio nuestro. Porque lo que pasa muchas veces, hermanos, que la gente quiere poner a Dios en una cajita y quieren, ¿verdad?, controlarlo a Dios. Y dice al revés. A Dios nadie lo puede controlar. Es al revés. Los milagros pueden suceder y los milagros van a suceder. Pero también tenemos que entender que los milagros suceden dentro de la voluntad de Dios. O sea que nosotros podemos orar para que Dios haga un milagro, pero tiene que ser dentro de la voluntad del Señor. Muchas veces esperamos cierto milagro y según nosotros no ha sucedido el milagro, pero sí el milagro ha sucedido como Dios quiere que suceda. Y nosotros tenemos que aceptar siempre la voluntad del Señor. Amén. Porque muchas veces es difícil, porque realmente deseamos y esperamos un milagro que sea de cierto tipo, de cierto molde. You can bring me down. Cierto molde, pero es según la voluntad del Señor. Tenemos que aceptar, hermanos, siempre la voluntad de Dios. Hay gente que se molesta y dice: Dios, no me ayudaste. O Dios, ¿dónde estás? Dios, ¿qué pasó? Los salmistas, muchas veces ellos clamaban al Señor: ¿dónde estás, Señor? Pero el Señor siempre ha estado y siempre estará. Esta mañana a las 3, más o menos 3:30 de la mañana, recibo
un mensaje, y es el pastor Renan del Ecuador. Si ustedes más recuerdan, estas últimas semanas les he estado poniendo al tanto de su hija, Marley. Su hija Marley hace como unas 3, 4 semanas atrás se enfermó. Las maestras llamaron a los padres y le dijeron, mira, tu hija se acaba de desmayar, ven a recoger porque no está bien. Bueno, pensaron que quizás era algo que quizás ella se enfermó en ese momento, la llevaron a su casa, ya después se regresó a la escuela. Y vuelvan a llamar y dicen, pero mira, tu hija se volvió a desmayar y esta vez se ha desmayado varias veces. Ahí la cosa comenzó a ponerse seria. Y la llevaron al doctor, pensaron que eran ciertas cosas, epilepsia, le dieron medicina, pero la niña empeoró. No mejoró, empeoró. Entonces la tuvieron que llevar al hospital que está a 1 hora de ahí, de donde ellos están, donde ellos viven, mejor dicho. Ellos viven en una provincia, campo, vamos a decirlo así. Entonces el hospital está a 1 hora y ahí tuvieron que internarla a ella. Pero a ese hospital le dijeron, no, nosotros realmente no podemos atenderle a ella, tu hija tiene otra cosa. Y es más serio. Entonces tomaron la decisión bajo la recomendación del hospital, llevarla a Guayaquil, que está como a 4 horas de donde ellos viven. Pero no la podían llevar inmediatamente porque ella se desmayaba, aún en la cama se desmayaba sin hacer nada. Cualquier movimiento así en falso, se desmayaba la niña. ¿Usted se puede imaginar eso? Qué terrible. Una niña de 11 años. Una niñita. Finalmente vieron que ella estaba medio estable y me llamó el pastor Renan, me dijo, mira, ahora en este momento estamos llevando, la ambulancia se la lleva a la niña para Guayaquil, 4 horas. Va mi esposa dentro de la ambulancia y yo voy detrás con un bus. Igual de madrugada viajaron, él viajó también. Entonces la niña ha estado en el hospital en Guayaquil casi 1 semana ya. De madrugada hoy, como a las 3, 4 de la mañana, se comunica conmigo el pastor Renan. Me dice, a mi hija la han entubado. Están tratando de controlar, ella ya no está respondiendo bien. Humanamente, me escribe, humanamente estamos destrozados, no sabemos qué es lo que está pasando, por qué está pasando. ¿Qué le dice usted a un padre que su hija de 11 años está en una cama? Los doctores están tratando de hacer todo lo que ellos pueden. La decisión final es de intervenirla y ponerle, entubarla, pues. Y le dije yo a él, Pastor Renan, confía en Dios. Pastor Renan, confía en el Señor. Les pido, hermanos, que por favor oren por ella. Se llama Marley. Y estamos esperando el milagro, estamos esperando que el Señor la sane, pero también sabemos que tenemos que aceptar la voluntad del Señor, no sabemos. Por fe, la niña se va a sanar. Amén. Entonces, en esta tarde, más adelante, nosotros vamos a pasar al frente y vamos a orar por Marley. ¿Qué les parece? ¿Sí? Como iglesia, todos hermanos, vamos a orar por esta niña. Tenemos que confiar en el Señor. El apóstol Pablo
con todos los dones. Él tenía todos los dones del Espíritu. El Señor lo usaba grandemente en los milagros. Yo lo considero a él como un Superman, como un superhombre. Pero como hemos estado estudiando estas últimas semanas y meses en Hechos, vemos de que el apóstol Pablo, a pesar de que él tiene todos los milagros, puede hacer todos los milagros y él tiene todos los dones del Espíritu Santo, vemos que también él ha padecido muchas cosas, se lo ha llevado arrastrado, le han pegado, lo han torturado al apóstol Pablo. Tenemos que aceptar la voluntad del Señor. Pero también lo que hemos visto, de que todas esas pruebas del apóstol Pablo lo ha hecho a él más fuerte en el Señor. Podemos ver que la confianza que tenía el apóstol Pablo era en Dios totalmente. En este momento, en el capítulo 23, ahí estamos. Él está pasando por una prueba muy fuerte, de muchas que ha tenido. Está en la cárcel. Los judíos lo quieren matar, así como usted escucha. Él está bajo la custodia de los romanos. Si usted más recuerda, los romanos también querían matarlo. Pero se dieron cuenta de que el apóstol Pablo era un ciudadano romano. Al saber ellos eso, ya ellos no podían hacer nada, porque si ellos le hacían algo al apóstol Pablo, ellos mismos podían meterse en problemas muy grandes. Estamos hablando de que ellos también se podían enjuiciarlos y matarlos. Ellos sabían eso, era la ley. Mire cómo es el Señor. O sea, lo que estamos viendo acá de que cuando no es tu tiempo de morir, no es tu tiempo. El Señor sabe cuándo. Y el apóstol Pablo pasó por tantas pruebas y cada vez estaba a punto de morir, pero no era el tiempo de él. Yo le doy gracias al Señor por todas las veces que me ha pasado algo y el Señor me ha mantenido vivo. A usted también. Yo sé que a usted también le han pasado tantas cosas. El miércoles estaba dando el testimonio de los milagros en mi vida. Y así también ustedes. El Señor le ha dado, oportunidades. El simple hecho, de hermanos, que usted se levantó esta mañana y pudo abrir los ojos a un nuevo día, imagínense, al sol de un nuevo día. Eso es un milagro. El hecho de que usted esté aquí en la casa del Señor es un milagro y debemos de estar agradecidos con el Señor, porque así de tan rápido uno puede abrir los ojos, también puede cerrar los ojos. Pero gracias al Señor y gloria a Dios que nos tiene vivos. Y eso por una razón, o sea, el Señor tiene razones por las cuales usted está vivo. Dios tiene razones por las cuales el Señor lo tiene todavía en pie. O sea que hay un propósito grande en su vida. En este momento los judíos no podían hacer nada porque el apóstol Pablo estaba bajo la protección de los soldados romanos. Y estaban molestos. Porque ya ellos habían intentado varias veces, 2, 3, 4, 5 veces, de quererlo matar a cada rato. Y estaban frustrados. Estaban frustrados porque no lo podían agarrar. Estaban frustrados porque no lo podían matar. ¿Sabe por qué no lo podían matar? Porque Pablo estaba bajo el cuidado de Dios. De igual forma, usted está bajo el cuidado de Dios. Es por eso que yo titulo este mensaje: Dios cuida de usted. Dios cuida de usted. Gloria a Dios por ello, hermanos. Por eso que el apóstol Pablo él estaba tan confiado. Él confiaba en Dios.
totalmente. Pero hay algo interesante que yo necesito que usted sepa. De los versos del 11 en adelante de este capítulo 23, usted se da cuenta que no se menciona a Dios. Solamente hay como una narración de los acontecimientos, de lo que va sucediendo. Pero no es que diga Dios estuvo con Pablo, o que Dios estaba ahí, o que Dios cuidaba de Pablo. Nada de eso, solamente una narración. No menciona a Dios. No dice Dios hizo algo. No dice que Dios intervino por Pablo. Y para mí me pareció interesante, lo tuve que leer varias veces. Mira qué interesante. Y el otro libro que es bastante similar a esta porción bíblica es Esther. En Esther usted no va a ver, digamos, el nombre de Dios en todos esos capítulos. Sin embargo, Dios estaba en todo. Aunque no decía nada, Dios estaba en todo. Porque, y sabe lo que llegué a la conclusión, al leer estos versos, llegué a la conclusión de que muchas veces, hermanos, sentimos que Dios no está con nosotros, no lo sentimos en nuestras vidas. Hay personas que me han dicho, pastor, yo no siento a Dios en mi vida. Yo le oro al Señor y Él no me contesta. Yo oro al Señor y no lo siento. ¿Le ha pasado? Sin embargo, yo le puedo asegurar que Dios nunca lo ha dejado a usted, o lo ha dejado. Dios ha estado con usted desde el principio. Y es la razón por la cual usted está vivo. Es la razón por la cual usted todavía está en pie. Y podemos ver en estos versos del 11 en adelante de que aunque Dios no menciona el nombre de Dios, Dios estuvo en cada paso de lo que está sucediendo aquí en este momento, en el capítulo 23 con Pablo. No hay mención de Dios, pero Dios estaba en cada movida, hermanos. No menciona a Dios, pero Dios estaba moviendo todas las piezas. Y me encanta la forma como Lucas hace esta ilustración. Pablo en este momento, el verso 11, 12, 13, él no sabía nada, hermano. Estaba en la luna de lo que le querían hacer a él. Él no sabía nada de este complot. Pero Dios estaba cuidando de Pablo. ¿Cuántas veces el Señor nos ha librado, verdad? De peligros, dice, vistos y no vistos. Y Dios cuida de nosotros, cuida de usted. Dios estaba cuidando de Pablo. Dios estaba protegiendo a Pablo. Pablo no tenía la menor idea que habían 40 asesinos judíos que habían hecho un voto de matarlo. Ese voto: no vamos a comer, ni vamos a beber, no vamos hasta que lo matemos. Es una cosa seria. Especialmente esa gente, ese tipo de gente, hermanos, no andan con juegos. Esa gente se tiene que verla bien, si no, le caen encima. Eran asesinos. El miércoles les explicaba a los hermanos que ellos tenían unas dagas pequeñas, bien puntudas. Y entonces dice que ellos lo metían debajo de su manga, ¿verdad? Y esa gente regularmente atacaban a los publicanos, mejor dicho, a los senadores romanos. Y dice que en cualquier momento ellos estaban así, cuando ellos salían, esos senadores, así a comprar algo en el pueblo, ya los estaban esperando. Y tenían esa daga bajo su manga. Y en el momento menos esperado para esa gente, en un descuido, eran tan buenos, eran profesionales, eran asesinos profesionales que sacaban esa daga, se la acercaban a usted
no a usted, pero a la persona, y venían 2 cuchillazos bien dados, hermano, o sea, acá o en el corazón. Y esa persona caía inmediatamente. Y ahí corrían y se escondían dentro del pueblo. Parecían fantasmas. Era un problema que tenían los romanos, tenían un problema serio con esta gente. Ahora, habían 40 de ellos que estaban haciendo voto para matar a Pablo. ¿Cómo la ven? Es más, leamos. Vamos a leer el verso 12 otra vez. Venido el día, dice, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Mire, Lucas es bien específico en decirnos eso, dejarnos saber cuál era el plan que ellos tenían. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, o sea que en este momento ellos estaban trabajando con él, ¿sabe con quién? Con el Sanedrín, o sea, con el gobierno, porque ellos eran prácticamente el gobierno. 70 de ellos, y eso lo leímos hace un capítulo, 2 capítulos atrás. Los romanos llamaron a Sanedrín y para ver cuál era el problema con Pablo. Y como ya no se pudo nada de quererlo enjuiciar, ya entonces van a este plan B. Plan B es nosotros mismos vamos a deshacernos de Pablo. Y lo que está leyendo aquí en este momento es de que estos 40 asesinos llegan al Sanedrín, a esos líderes judíos, y con ellos juntamente también hacer este complot. Dice que fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada no comer hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Mire, lo hice 2 veces. O sea que estaban muy en serio esta gente. Ahora pues vosotros, con el concilio, requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros. Al tribuno quiere decir a los romanos. Que ustedes vayan ante los romanos, pidan que lo traigan a Pablo para que nosotros sigamos cuestionándolo, que lo traigan mañana ante vosotros. Como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él. Y nosotros estaremos listos para matarlos antes que llegue. ¿Se dio cuenta? O sea que los romanos lo iban a traer y como ellos no saben, no van a ser muchos. Y en ese momento en el cual, en un medio descuido de los romanos y entre todos nosotros hacemos algo allí y lo agarramos, lo cuchillamos y corremos, salimos corriendo. Ese era el plan. Imagínense. Mientras tanto, Pablo allá, mire, ya tranquilo en su celda, estaba esperando. Sin saber de nada lo que están tramando, sin saber de que lo querían matar. 40 judíos asesinos, extremadamente peligrosos, todos. Pablo no tenía la menor idea que esa gente lo quería matar. Él no tenía una idea de que había un complot de matarlo. Pero ¿sabe lo que estaba sucediendo? De que Dios desde el cielo, mire, estaba viendo. ¿Vio la cosa? Dios, hermanos, estaba en control de todo. Porque muchas veces, hermanos, nosotros somos rescatados y ni sabemos cómo. Muchas veces el Señor nos libra de cosas feas, fuertes. A veces sabemos, a veces no sabemos. De todas las veces que Dios nos ha librado, accidentes, muchos de nosotros ya deberíamos estar muertos. Pero por la misericordia de Dios estamos vivos. Estamos aquí. Gloria a Dios.
porque Dios nos protege, Él está con nosotros. Y hay tantos peligros, hermanos, que Dios nos cuida, Él nos salva. Mira lo que dice Salmo 34:7. Salmo 34 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Así es Dios. Él cuida de nosotros. Por lo tanto, estos asesinos no lo iban a matar a Pablo. Vamos a darnos cuenta de que ni se le van a poder acercar. Claro que Pablo más adelante iba a morir, pero en este momento no era el tiempo de Dios. No era el tiempo de Dios de que él muera. No es el tiempo suyo tampoco. Hay tantas cosas que hacer. Hay tantas almas que tienen que ser salvas. Y todo eso va a suceder por medio de usted. El Señor lo va a usar a usted. Todavía había mucho trabajo que hacer. Dios todavía tenía que usar al apóstol Pablo para alcanzar más almas. Yo lo estaba compartiendo con los jóvenes el jueves, que hay tantas almas. Estamos hablando de miles y miles y miles de almas que mueren cada hora. Cada hora. Cada minuto. Mueren. Pero para el apóstol Pablo no era el tiempo. En un momento dado sí. Y sabemos que el apóstol Pablo muere, ¿verdad? Ya en Roma. Pero eso es después. Pero no ahora. Y todo sucede en el tiempo de Dios. A usted nada le puede pasar dentro del tiempo de Dios. Dios es que decide nuestras vidas. Y solamente Dios y nadie más. Podemos estar confiados en eso. Al apóstol Pablo no le preocupaba eso. ¿Sí? Mire lo que dice, le dice a los filipenses, me encantan estos versos, le dice así a los filipenses: por nada estéis afanosos. Mire, hay gente que yo conozco, que se preocupan de todo. Mirad, cuidado cuidado que no manejes tan rápido, porque en la 95 hay tantos accidentes y te vas a meter en un accidente y tu carro va a rodar y sigue la persona y va a rodar y va a llegar hasta el otro lado allá, y va a venir otro carro y te va a pegar y vas a seguir rodando y después te vas a encontrar en el hospital, va todo quebrado. Mire, pero ¿cómo sabes? Hay gente que es así, que se preocupan. Aquí Dios dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda, que dice, oración y ruego con acción de gracias. Me encanta el versículo 7, dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea que esa paz que está hablando aquí el apóstol Pablo mismo en este verso, quiere decir que es una paz que nosotros no entendemos. Es una paz que viene de Dios a nuestras vidas. Sobrepasa todo entendimiento. No sabemos. Pero comienza con: por nada estés afanoso. Eso es como una fórmula. Al no estar afanoso, Dios te da la paz. Wow. Estos judíos estaban muy en serio. Estos judíos habían hecho un voto de no comer ni beber hasta verlo muerto a Pablo. Ellos ya habían tratado muchas formas de matarlo, pero no podían. Pero esta gente estaba comprometida a matar a Pablo. Y la pregunta es: ¿pero por qué tanto? ¿Por qué tan? La verdad es que Pablo no es que les haya hecho algo así tan mal a ellos. Nunca les hizo daño. Prácticamente el apóstol Pablo predicaba un mensaje de paz.
Porque ese es el mensaje nuestro. Es un mensaje de paz. Pero déjeme decirle por qué es que ellos estaban así en contra de él tanto. Es porque el diablo, quien se rebeló contra Dios, no quiere que el evangelio se expanda. Eso es todo. Recuerda que el apóstol Pablo fue la razón por la cual el evangelio se expandió en lo que es fuera de Israel. Por él es que se salvaron cientos y cientos y cientos y miles de almas. Varios continentes. Una cosa increíble como Dios lo usó al apóstol Pablo. ¿Usted cree que el enemigo está contento? Para nada. Pero ¿sabe qué? No nos debe interesar si el enemigo esté contento o no esté contento. Solamente que Dios esté contento. Amén. Entonces, por lo tanto, el diablo no tiene control. Hay gente que lo hace como que si él tuviese control. Él sí tiene poder. Y yo siempre digo esto, pero Dios es el Todopoderoso. Entonces, él no puede hacer nada en lo absoluto, sino que Dios le permita. O sea que su poder está controlado. Dios está en control. Dios está en control de todo. Los asesinos, ellos pensaron que ellos tenían control. Ya habían hecho un plan. Un plan que, según ellos, un plan que tenía que funcionar. Fueron al Sanedrín, el Sanedrín dijo, ok, está bien, le dieron el visto bueno, vayan. Estos asesinos, según ellos, iban a ejecutar un plan perfecto. Pero el único plan perfecto es de Dios. Solo Él tiene la perfección. Estos asesinos eran profesionales, como les mencioné hace unos momentos. A ellos les tenían miedo. La gente sabía que ellos podían hacer daño. Los romanos sabían. Ellos tenían la experiencia de matar a la gente. Eran profesionales y lo hacían rápido. Pero no tenían la menor idea que Dios los estaba viendo. De que Dios estaba en todo de lo que ellos estaban haciendo. Mire, váyase conmigo al versículo 16. Mire lo que dice ahí. Dice, mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo, lleva a este joven ante el tribuno porque tiene cierto aviso que darle. O sea que este joven, que es el sobrino de Pablo, que realmente no sabemos mucho de él, de que se aparece de un momento a otro en la Biblia, pero se aparece en el momento preciso donde él está escuchando este complot. ¿Sabe que yo no creo en coincidencias? Mucha gente, mucha gente podría decir, mira, coincidentemente este muchacho estaba ahí. No es coincidencia. Dios, hermanos, mueve las piezas. En ese momento ese muchacho estaba ahí porque así le plujo Dios. Ese muchacho, que dicho sea de paso, es el sobrino de Pablo, viene y escucha lo que ellos están tramando y viene y comienza y le dice a Pablo, y así se enteran todos los romanos. Los asesinos no tenían la menor idea de que este muchacho estaba escuchando. O sea que un milagro de Dios. Esto se llama un milagro de Dios.
Creemos que este muchacho era un muchacho joven y sus 20 y pico de años y que era también creyente. Y él viene y les alarma, les dice a los romanos, a Pablo: miren, aquí los de acá, estos asesinos quieren matar a Pablo. Miren, en ese momento en adelante, si algo tenían los romanos, que ellos rápido se movilizaban. Y comenzaron a cuidar a Pablo. Porque no era el tiempo de Pablo de morir. Y Dios se encargó de cuidar a Pablo. Pero el diablo no tiene idea de lo que Dios hace. Y quiero que usted sepa eso. El diablo no tiene la menor idea de cómo Dios se mueve. Solo Dios sabe y nadie más. Y cuando se mueve Dios, se mueve con poder. Eso es lo que le estoy diciendo. Cuando se mueve Dios, se mueve con poder. Nadie tiene chance de nada. Dios es el Todopoderoso, hermanos, y siempre lo digo porque es así. Es unos atributos de Dios. Nadie puede con Dios. Ni las tinieblas, ni los demonios, ni el diablo puede con Dios. Nosotros, como la iglesia del Señor, tenemos que entender eso. Percibo a veces que se le da mucho chance al enemigo. Percibo a veces, hermanos, que al enemigo se le da mucho poder y no lo tiene. Nosotros tenemos que confiar en el Señor. Nosotros, hermanos, no tenemos que preocuparnos de cosas que ya Dios se ha encargado. Y yo entiendo, somos humanos y lo sentimos, pero tenemos que llegar al momento, tenemos que llegar al punto de nuestras vidas, entender y aceptar de que el Señor está con nosotros, que Dios está con nosotros. Confiar en el Señor, que Dios cuida de nosotros. Tenemos que creer esto. Para terminar, quiero enseñarles algo. Hasta ahora tenemos 40 asesinos, ¿verdad que sí? Peligrosos, profesionales. Tenemos el Sanedrín, que está de acuerdo. El gobierno, vamos a decirlo así, de acuerdo. ¿Cuántos son? 70 más 40. Los matemáticos. Son 110, ¿verdad? 110 personas. Todo ahí en un complot de querer matar a Pablo. Y suena difícil la cosa. Es más, es una de las situaciones más difíciles del apóstol Pablo. De tener todo este tipo de gente, profesionales, queriéndolo matar. Y algunos pensarían: ya Pablo está frito, no hay forma de cómo nosotros salgamos de esta situación, ya mejor quedémonos tranquilos porque ya en la final ya no hay solución de nada. Mucha gente piensa eso. Pero ahora le quiero leer algo a usted que va a demostrar lo que es el poder de Dios. ¿Cuántos dijimos que eran? 40 más 70, 110. Ok. Ahora quiero que usted vaya a Hechos 23, 23. Dice así la palabra del Señor: y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados para comenzar. Y hermanos, estamos hablando de soldados romanos preparados también. 70 jinetes, o sea que 70 soldados a caballo. 70 a caballo, 200 a pie. Y si eso fuera poco,
agrégale otro, ¿cómo dice ahí? Otros 200 lanceros para que fuesen con Pablo. ¿Cómo la ve? ¿Alguien me puede hacer ese cálculo? ¿Cuántas personas son? ¿Cuántos soldados son? ¿400 qué? 470. O sea que casi 500 soldados al cuidado de Pablo. A veces, hermanos, ¿qué pasa cuando, cómo se dice la palabra cuando nos hundimos en bajo de agua? O cuando nos ahogamos. A veces, hermanos, como que nos ahogamos en un vaso de agua y sentimos de que ya no hay solución, no hay resolución al problema. Pero ¿sabe qué? Dios está en el asunto. Y usted cree que esto es el fin del mundo. No lo es, porque Dios tiene siempre la solución a su problema. Siempre. Y si el diablo tiene 100, Dios tiene 500. Tenemos que llegar, hermanos, a tener fe en el Señor. Yo sé que tenemos que aceptar la voluntad del Señor, pero hasta que se haga esa voluntad del Señor, tenemos que confiar y orar al Señor, orar al Señor, orar al Señor. No dejarnos por vencido nunca, hasta saber que eso es lo que Dios quiere. Ay, así hace. Saludos, les habla el pastor Manny. Agradecemos mucho por su sintonía. Para nosotros es de gran bendición. Si a usted le gustó el mensaje de hoy, tenemos la opción de que usted lo puede bajar a su computadora, compartirlo con otros. Visítenos a nuestra iglesia aquí en Boynton Beach. Dios lo bendiga mucho.